lo podemos exaltar con nuestras palmas. Vamos con nuestras palmas. Decimos que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar, en todo lugar. Nuevamente decimos que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Y Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Nuestra voz decimos que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Puedes levantar tus manos, decimos juntos: desciende hoy, Espíritu Santo, fuego, Dios. La creación temblará. Con todo nuestro corazón decimos: desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive, vive, vive para siempre. 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 Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios, reconociendo que la muerte ha vencido, pero que también nos ha hecho libres. Así que vamos a seguir exaltando a nuestro Dios. Su amor es fuerte y poderoso.
juntos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Decimos juntos, Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Puedes levantar tus manos y vamos a decir juntos que digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno, Rey. No es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Vamos a decir juntos una vez más. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Hoy adoramos. Por lo que hiciste en mí. Hoy adoramos y exaltamos a nuestro Dios por lo que ha hecho y por lo que hará. Por lo que hiciste en mí. Tú eres digno, Dios. Puedes darle un fuerte aplauso, reconociendo su grandeza, pero sobre todo reconociendo que Él está aquí y que Él se encuentra en este lugar con nosotros. Y vamos a decir una vez más, puedes levantar tus manos y vamos a decir que digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Una vez más decimos, digno es el Cordero de Dios. Vamos a decir que tú eres digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero. Vamos a decir, tú eres digno. Digno. Reconociendo y sabiendo que si estamos tú y yo y adorando, levantando nuestras manos diciendo digno es el Cordero de Dios, fue porque hace miles de años Él se entregó para que tú y yo pudiéramos estar hoy adorando a nuestro Dios, para que hoy tú y yo pudiéramos estar diciendo digno es el Rey, digno es el Cordero de Dios, digno es el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Así que vamos a decir una vez más con todas nuestras fuerzas que digno es el Rey, que digno es el Cordero de Dios. Así que vamos a decir juntos, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno es el Rey que a la muerte. Una vez más vamos a decir, digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte, el que a la muerte venció. Digno es el Cordero, digno, digno, digno
propias palabras, agradeciendo a nuestro Rey, agradeciendo a nuestro Papá por lo que ha hecho en nosotros. Eres digno, Dios, y poder empezar a disfrutar su presencia, de decir disfrutamos y amamos tu presencia, amamos tu presencia. Jesús, desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. No hay nada más, nada me separará.
decirle gracias, Dios, porque puedo ver. Gracias por la cruz. Gracias, papá, porque sabemos que nos amas. Sé que me amas. Puedes levantar tus manos, vamos a decir juntos: yo sé que me amas. Una vez más vamos a decir: amas. Y sé que me amas. Sé que me amas. Qué bueno es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un gusto poder estar en la casa del Señor. Y bueno, yo quiero invitarte para que salgas de tu lugar y saludes a alguien. Además, queremos darle la bienvenida a Berenice. Berenice, ¿dónde está Berenice? Berenice, que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Sal de tu lugar, saluda a alguien que no ha saludado todavía. Si no lo conoces, preséntate. Y vamos a invitar a los niños para que pasen. Vamos a orar por ellos para que puedan ir a su salón, todos los pequeñitos. Bien, extiende tus manos y vamos a orar por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por los niños que hoy han podido venir, Señor, que sus papás los han traído para que ellos puedan aprender de tu palabra. Señor, yo te pido que los bendigas, que su corazón y su entendimiento pueda ser abierto para que ellos puedan comprender tu palabra. Señor, gracias por cada uno de ellos. Y así también, Padre, te doy gracias por el maestro, Señor, que hoy estará dando la clase en este día. Señor, bendícele, ayúdale. Y Padre, que lo que ellos aprendan el día de hoy pueda ser, Señor, algo que les sirva para tomar buenas decisiones, Señor, y para poder que ellos sepan que tú eres un Dios de amor, eres un Dios de verdad, que tú los amas, que tú cuidas de ellos y que además tú eres un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su salón. Pórtense bien, no hagan travesuras. Hablar de algo incondicional, creo que a veces es complicado encontrarlo, ¿verdad? Normalmente esta palabra yo la he escuchado más en el trabajo, y muchas veces el jefe dice: es que necesito gente que sea incondicional. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? ¿Y por qué la gente pide tener gente incondicional? Bueno, porque en realidad una persona incondicional es aquella que en el momento en que tú la necesites, en el momento en que tú requieras algo, ahí van a estar. Y no te van a poner peros, no te van a poner cara, no te van a decir nada, sino van a estar allí. Esa es una persona incondicional. Y hoy quiero hablarte sobre los incondicionales. ¿Tú sabías que en la Biblia también hay gente incondicional? Y la Biblia nos habla de un grupo de personas que fueron incondicionales. El diccionario manifiesta o describe incondicional como algo absoluto, sin restricción alguna. Es decir, una persona incondicional es alguien que respeta, que obedece, que cree en alguien más, en una persona o en una idea, y que no hay limitación o condición alguna para que no pueda hacer lo que se le pide. Ese es un incondicional. Y yo quiero invitarte para que abras tu Biblia. Hoy no voy a dar una cita bíblica como tal,
pero sí quiero pedirte que puedas tú tener tu Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, que es donde vamos a estar en realidad viendo o asentando el mensaje del día de hoy. Y hay 3 puntos que hoy quiero darte. Y lo primero que me llama la atención es que una persona cuando se vuelve incondicional es porque ve algo en otra que dice, vale la pena hacer lo que él diga o seguir lo que él está diciendo o lo que me está enseñando. Es una persona que se vuelve un incondicional. Generalmente incondicionales no son aquellos que son ordenados, es decir, no es aquel que el jefe le dice es que yo quiero que seas un incondicional. Eso no existe. El incondicional es por voluntad propia, ¿sí? Y lo va a hacer. No es por obligación o por un deber. Muchas veces los jefes confunden las cosas y en el trabajo dicen es que necesito incondicionales y a veces abusan. Es decir, un incondicional no es una persona abusada, eso quiero que tú lo entiendas, ¿sí? Un incondicional es una persona que cree en el otro y que está dispuesto a hacer lo que sea por él, pero no a fuerzas, no por un deber, no por una obligación y mucho menos por un pago. ¿Me estás entendiendo? Entonces, un incondicional es alguien que dice, yo determino ser incondicional. ¿Por qué? Porque vio algo en esa persona, porque vio algo en esa idea o en eso que se tiene. Hoy en día, tú y yo nos damos cuenta que son los tiempos de las campañas. Va a haber cambios de gobierno federal, estatal, municipal. Y de momento encontramos que la gente dice que son incondicionales. Pero no es cierto, porque hay mucha gente que está en el partido donde cree que va a ganar y se mueve para ese partido. Entonces no son incondicionales, en realidad son gente condicional, que de acuerdo a su condición o de acuerdo a lo que ellos creen, es como se mueven, para beneficio propio. Una persona incondicional no busca su propio beneficio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos habla de esto? Y lo primero que yo encuentro es a un hombre que hace una confesión sorprendente. Es decir, Marcos capítulo 15, verso 39, ¿sí? Ahí en tu Biblia lo puedes buscar. Dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Ahora, escúchame bien, un centurión era un hombre que tenía a su cargo soldados, es decir, no era simplemente un militar o un soldado, no. Por eso es un centurión, porque tenía centurias, es decir, tenía cienes, por lo menos tenía un 100 de personas bajo su cargo, por eso era un centurión, ¿sí? De ahí viene el nombre. Ahora, algo interesante es que la Biblia nos dice, tú recordarás si en alguna ocasión te han dado o has escuchado la historia de cómo es o cómo fue la pasión y muerte de Jesús. Y recordarás que dentro de todo lo que él padeció en cuanto a gritos, escupitajos, jalones de greñas, de cabellos, empujones, y la Biblia nos menciona tantas cosas, tantas injurias, porque no solamente lastimaron su cuerpo físico, sino también lastimaron sus emociones por todo lo que le gritaban, ¿sí? Y a veces duele más cuando te lastiman una emoción que cuando te dan un golpe, ¿cierto o falso? ¿Verdad? A veces te duele más cuando tu mejor amigo o tu familiar o tu cónyuge te hace algo, te duele más que si te hubiera dado un golpe. ¿Por qué? Porque cuando se te golpea en las emociones, es algo que a veces ni siquiera lo puedes describir, del dolor tan fuerte que sientes. Y la Biblia nos enseña que Jesús, cuando Él estaba ya crucificado, ya estaba en la cruz, la Biblia nos dice que la gente le injuriaba, la gente le gritaba, la gente le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues entonces sálvate. Y los que estaban ahí colgados junto a él, que eran dos maleantes, así lo describe la Biblia, ellos también le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos.
O sea, en realidad tú eres el Hijo de Dios, haz algo. Pero la Biblia nos dice que Jesús se mantenía callado hasta que uno de ellos, uno de los malhechores, se dio cuenta y reconoció que él estaba allí por su pecado, por su maldad, por su delito. Y entonces se voltea y le dice al otro: hey, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es inocente. Este hombre está aquí porque lo han juzgado de una manera injusta. Y entonces se voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow, eso es tremendo. Esto nos habla de que Dios nos ama tanto que en el momento, escúchame bien, no importa tu condición. Ese hombre, bueno, por eso estaba colgado, porque su condición moral y social en esos días era de lo peor. Pero sabes, cuando una persona se arrepiente, Dios es tan bueno y tan misericordioso que le otorga el perdón a todo aquel que se lo pide. Eso es maravilloso. Y entonces encontramos que cuando está sucediendo todo esto, la Biblia nos dice que entonces el centurión está ahí viendo todo lo que está sucediendo, y de momento la Biblia dice que Jesús expira, es decir, muere, y el centurión que estaba cuidando que no hubiera disturbios, que no hubiera que la gente se amotinara, hiciera algo incorrecto, sino estaba para cuidar el orden. La Biblia dice que él exclama y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso es impresionante. Ahora, ¿por qué él lo manifiesta de esa manera? Bueno, hay algo que sucedió, y que hay unos eventos sobrenaturales que rodean la muerte de Jesús. Pues en ese momento la Biblia nos menciona que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que es cuando Jesús muere, la Biblia nos menciona que hubo una densa oscuridad, o el lugar se oscureció. Entonces, eso no era normal. A las 3 de la tarde, de acuerdo a los que estudian el tiempo, se dice que las 3 de la tarde es cuando más sol, o cuando el calor es más fuerte. No es a las 12 del día, sino a las 3 de la tarde es cuando el sol está con toda su intensidad, ¿sí? Como a las 4 o 5 de la mañana es cuando el frío está en toda su intensidad. No es a la 1, ni a las 2, ni a las 3 de la mañana. Entonces encontramos que a las 3 de la tarde, cuando el sol está en todo su apogeo, la Biblia nos dice que desde las 12 hasta las 3 de la tarde se oscureció. Eso no fue un eclipse, sino es algo sobrenatural que estaba sucediendo en ese momento. El centurión, seguramente eso, él lo sabía, que esa oscuridad no era normal, pero no solamente sucedió eso, sino que también Mateo nos da otra perspectiva de los sucesos, y Mateo en su capítulo 27, verso 51, dice que el velo del templo se rasgó en dos, pero dice algo interesante, porque dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, imagínate lo que estaba sucediendo, ¿sí? Jesús dice: consumado es, y entrega su espíritu, y entonces la tierra tiembla, las piedras se parten. O sea, el que tiemble es algo normal, ¿sí? O sea, hoy en día sabemos, ¿cuántos han estado alguna vez en algún temblor? ¿Sí? No que tiembles porque te da miedo, porque tu jefe te vio que no está haciendo nada, no, sino un temblor así que la tierra se mueve, ¿sí? ¿Cuántos han estado en un temblor de esos? Bueno, a mí me ha tocado estar ya como en unos 6, 7 temblores. Eso no quiere decir que estoy viejito, He andado en lugares donde tiembla, ¿sí? En la Ciudad de México me han tocado más o menos de 2 a 3 temblores, y vaya que allá tiembla con ganas, ¿sí? Aquí en Guadalajara también he sentido algunos temblores. Bueno, en Tala no, en Guadalajara he sentido temblores. Pero hay algo interesante. Cuando la tierra tiembla, si tú has estado en un lugar cerrado,
ruge o cruje todo la construcción, sobre todo si es una construcción muy grande, cruje, se oye cómo rechinan las vigas de concreto y se empieza así como que se siente que se va a desmoronar eso. ¿A alguien le ha tocado un temblor así? Donde sienten que se desmorona donde están. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues a mí ya me tocó, ¿no? Pero lo impresionante es que las rocas se partan. Yo nunca he visto en un temblor que una piedra se parta porque tiemble. Pero la Biblia dice que tembló y las rocas se partieron. Imagínate la magnitud del temblor, ¿sí? Para que las rocas se partieran. Entonces, ante esto, el centurión, que yo creo que el centurión ya Dios ya lo traía. La Biblia no lo menciona, habla de un centurión. No sé si tú recuerdes que en una ocasión va un centurión y le dice a Jesús que vaya y ore por su siervo. Y Jesús le dice, no, nada más, dime dónde está tu siervo y yo ahorita, bueno, no, le dice, vamos pues, y él le dice, no, Jesús, no lo hagas así, mira, solamente di tu palabra y con eso es suficiente, porque yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a uno de mis siervos, ven y viene, yo le digo, va y él va. Entonces, tú solamente di tu palabra. La Biblia no nos dice que haya sido ese mismo centurión, pero hay algo que sí yo puedo entender, que seguramente el centurión, el Espíritu Santo estaba ya tratando con él, si es que no ya era salvo. Y entonces él da una confesión impresionante, ¿sí? Sorprendente, y dice, en verdad este hombre era hijo de Dios. Mira, no toda la gente puede decir eso. Hoy en día no toda la gente dice que Jesús es hijo de Dios. ¿Sabes que le acreditan más la paternidad? Permítanme decirlo así. ¿Saben que la paternidad es papá y mamá? ¿Sí o no? Le acreditan más la paternidad a María que a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, la gente habla más de la mamá que del papá. Y yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿La mamá de Jesús o el papá? La Biblia manifiesta que el Padre de Jesús es Dios. Y la Biblia manifiesta que María fue el instrumento humano para que el Hijo de Dios pudiera nacer en esta tierra. Pero jamás la Biblia acredita a María como inmaculada. La Biblia no la acredita como inmaculada. La Biblia no acredita a María como una mujer que no cometió pecado. María, como tú y yo, cometió pecado. Y María, como tú y yo, tuvo que reconocer a Jesús como su Salvador personal. El Padre no lo tenía que hacer, pero María y todos los demás tenían que reconocerlo. Y este hombre reconoce que es hijo de Dios. ¿Qué más? De ahí se vuelve un incondicional, seguramente. Pero también encontramos algunos testigos de la crucifixión. Marcos capítulo 15, versos 40 y 41 nos dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Mira, aquí hay algo interesante. Cuando Jesús dijo que tenía que morir, Pedro le dijo, no, eso no te puede acontecer a ti. Y Jesús le dijo, hey, aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan de eso? Pero también encontramos que cuando van a apresar a Jesús, los discípulos están con él, allí en el Getsemaní,
Y encontramos que cuando llegan los soldados y llegan los fariseos, llegan para apresar a Jesús, llega Judas para darle el beso a Jesús, la Biblia nos enseña que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Ahora pon atención a esto. Cuando Pedro le corta la oreja a un soldado, Pedro estaba dispuesto a defender a su maestro, ¿sí o no? Porque, o sea, no cualquiera saca la espada y le corta la oreja a uno, ¿no? En realidad, Pedro quería cortarle la cabeza, no quería cortarle la oreja. Él quería mandarlo al infinito y más allá. Pero bueno, no tuvo puntería Pedro, o el soldado le cabeceó y nada más le agarró la oreja, ¿sí? Eso es lo que, o sea, la Biblia no lo menciona, pero o sea, yo nunca, en mi cabeza no cabe que un hombre saque una espada para cortarle la oreja a otro. O sea, no puede ser, ¿verdad? Más bien dicho, quería cortarle la cabeza. Pero entonces hay algo interesante que nos enseña la Escritura y nos dice que esos discípulos envalentonados que se enfrentaron con el soldado y que los demás estaban allí, dijeron, sí, Pedro, dale, me imagino, ¿no? No dice la Biblia, pero seguramente dijeron, no, sí, Pedro, cuando Jesús le dijo, hey, tranquilo, así no son las cosas, y levanta la oreja y se la pega al soldado, ¿no? O sea, eso habla del amor, ¿sí o no? Eso habla, es el vivo ejemplo de amar a tu enemigo, que es lo que Jesús siempre dijo. ¿Cierto o falso? Jesús siempre dijo, no, tú debes de amar a tus enemigos como a ti mismo, es decir, a tu prójimo. Y Jesús no solamente lo dijo, sino Él lo mostró con sus hechos y le pegó la oreja al soldado. Esos hombres que estaban con Jesús allí y que llegaron a donde estaba siendo Jesús torturado, estaba siendo enjuiciado, esos hombres lo estuvieron viendo de lejos, pero cuando a Jesús, escúchame bien, cuando a Jesús lo hicieron ir al Gólgota para crucificarlo, los discípulos, ninguno estaba allí. Los valentones no estaban allí. La Biblia dice que las que estaban y viendo de lejos eran las mujeres, no eran los hombres. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Ahora, quiero que entiendas algo. El momento no era fácil. O sea, no quiero decir que los discípulos eran unos cobardes, aunque tú ya lo pensaste. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la vida de los discípulos también dependía de un hilo. Y ellos pensaban que si ellos estuvieran en ese lugar, los iban a tomar y los iban a meter presos. ¿Recuerdas cuando Pedro se acercó o estaba muy cerca y le dijeron, no, tú eres de ellos? No, yo no soy. No, sí, tú hablas como ellos. No, yo no soy. No, sí. Y la Biblia nos menciona que el Pedrito se puso a decir groserías. O sea, tú lees la Biblia y dice eso, que el Pedrito habló como todos los demás, diciendo groserías para demostrar que él no era seguidor de Jesús. Así como tú comprenderás cuando llegas a algún lugar y te dicen, hey, ¿tú eres cristiano? No, no soy cristiano, échenme un tequila. Y te avientas un tequila sabiendo que no te debes echar tu tequila. Así lo hizo el Pedrito. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? ¿Me estás entendiendo o no? Y esto es lo que la Biblia nos está mencionando. Entonces, algo más que aquí nos dice es que entonces las mujeres son las que estaban allí, son las mujeres que durante el ministerio de Jesús en Galilea, cuando Él estuvo allí en Galilea, dice que le siguieron y le sirvieron. Las mujeres servían al maestro, y no solamente al maestro, seguramente a los 12 discípulos, ¿no? Y eso es, miren, no saben lo maravilloso que es cuando una mujer se dispone a servir. El día de ayer aquí estuvimos trabajando y llegó Belén
y llegó con el desayuno. Bueno, con la comida. Y comimos a gusto. Te la perdiste. Te fuiste antes. Comimos a gusto. No, o sea, a veces pensamos que el servir es levantar la construcción. No. Y yo me imagino que así es como servían las mujeres a Jesús y a los discípulos. Ellas preparaban la comida, ellas veían para que el maestro con los discípulos pudieran estar. Y la Biblia dice que ellas son las que le siguieron y le servían. Y la Biblia nos da a entender que las mujeres se mantuvieron fieles a Jesús hasta el final, lo que los discípulos no pudieron hacer. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Los discípulos no estuvieron al final allí. Ellos no vieron lo que estaba pasando. Ellos se escondieron. Sus motivos, a lo mejor 10 poderosos motivos tuvieron para no estar ahí cuando Jesús estaba siendo crucificado. Pero las mujeres, dice la Escritura, que estaban de lejos viendo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Así dice la Escritura. Entonces, curiosamente, los discípulos que dijeron que estaban dispuestos a morir por Jesús, no estaban allí. Pero las mujeres, escúchame bien, pon atención a esto, fueron testigas presenciales de la muerte de Jesús. De lejitos, pero lo vieron. Ellas vieron todo lo que estaba pasando. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, encuentro en esta escena que los 4 evangelios describen de la muerte de Jesús, encuentro devotos incondicionales. No devotas, devotos incondicionales. Y entonces, ahí en mismo Marcos capítulo 15, versos del 42 al 47, encontramos estos devotos incondicionales. El primero de ellos es José de Arimatea. La Biblia nos dice y describe allí que a las 3 de la tarde Jesús muere, ¿no? O sea, el último aliento, 3 de la tarde. Ahora, pon atención a esto. Jesús muere el día viernes, 3 de la tarde. Y el día judío terminaba a las 6 de la tarde. O sea, tenían 3 horas para que terminara el día. Y entonces, el viernes a las 6 de la tarde empezaba el Shabbat o el día del Señor. Pero en esas 3 horas, entre las 3 y las 6 de la tarde del día viernes, también al día viernes se le llamaba el día de la preparación. O sea, tú lo puedes leer en la Biblia y dice el día de la preparación. ¿Por qué era el día de la preparación el día viernes? Porque precisamente entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, que era cuando finalizaba el día judío, la gente tenía que preparar todo, porque a las 6 en punto de la tarde dejaban de hacer lo que estaban haciendo, porque empezaba el día de reposo. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del día sábado. Y la ley de Moisés decía que en esas 24 horas, de 6 de la tarde del día viernes a las 6 de la tarde del día sábado, nadie podía hacer algo, ni siquiera de comer. Es decir, no podían hacer de comer. Entonces, la preparación, por eso se le llama el día de la preparación, porque a las 3 de la tarde preparaban todo para que a las 6 dejaran de hacer todo y ya no había más que hacer. ¿Sí? ¿Van conmigo en eso? Entonces, la Biblia nos enseña que en esas 3 horas, que son entre las 3 y las 6 de la tarde, encontramos algo interesante. José de Arimatea, la Biblia nos dice que era un hombre judío, pero era un hombre que tenía cierta, no opulencia, sino estaba palancudo, pues, no. Déjenme decirlo así. Tenía influencias. De tal manera que él se acerca,
no tenía mucho tiempo porque no podían, escúchame bien, a las 6 de la tarde no podían bajar el cuerpo para enterrarlo. Tenía 3 horas para bajar el cuerpo y poder enterrar a Jesús. Pero la cultura romana, esto es muy interesante, la cultura romana, a todos los que crucificaban, que eran maleantes, que eran gente mala, no entregaban los cuerpos y generalmente los mandaban a la fosa común. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no tenían derecho a ser enterrados. Y porque muchas veces la familia misma no los reclamaba por vergüenza. ¿Sí? ¿Estás comprendiendo esto? Pero la Biblia nos dice que José de Arimatea tiene que ir, como él tenía influencias, él podía acercarse, fue con Pilato y le dice: Pilato, necesito que me des el cuerpo del maestro. Y la Biblia dice que Pilato le pregunta al centurión, no describe si es el mismo, pero le pregunta a un centurión y le dice: hey, ¿ya se murió? Porque a Pilato le sorprende que Jesús muera tan rápido. Una persona que era crucificada normalmente podía tardar 24 horas o más para morir. Pero como ya era el día que iniciaba el reposo a las 6 de la tarde, entonces tú recordarás que dan la orden de que si no han muerto los que están crucificados, entonces les tienen que romper las piernas para que mueran asfixiados. O sea, imagínate la muerte tan cruel. Y entonces Pilato le dice al centurión: oye, ¿ya se murió? O sea, tan rápido. Y el centurión le dice: sí, ya se murió. Entonces entrégaselo. Y se lo dan a José de Arimatea. La Biblia menciona, pon atención, la Biblia menciona en Juan capítulo 19, verso 39, la Biblia menciona que Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo fue el maestro de la ley, que fue de noche y le preguntó a Jesús cómo estaba el asunto de la salvación. Y Jesús le dice: bueno, Nicodemo, o sea, tú, un maestro de la ley, me vienes a preguntar cómo es esto. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: maestro, no entiendo eso. O sea, yo siendo viejo, tengo que volver a entrar a la matriz de mi mamá para volver a nacer. Y Jesús le dice: no, Nicodemo, no es así. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú tienes que nacer del Espíritu como una nueva criatura. Entonces, ese Nicodemo con José de Arimatea van y piden el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato, como Nicodemo era un maestro de la ley y este José de Arimatea era un influyente, Pilato les da el cuerpo. Pero tenían 3 horas para hacer todo eso. Y la Biblia nos menciona que Nicodemo es el que lleva especies aromáticas para poder, y los lienzos para poder enrollar a Jesús y poderlo sepultar. Darle una sepultura de acuerdo a las costumbres judías. Y que no fuera echado el cuerpo de Jesús a la fosa común. Ahora, ¿por qué esto? Yo quiero que entiendas esta parte. Mira, si Jesús lo hubieran echado a la fosa común, como era la costumbre, si Pilato no les hubiera dado el cuerpo de Jesús a José de Arimatea y a Nicodemo, ¿tú crees que iba a haber una guardia que estuviera cuidando el cuerpo de Jesús en la fosa común? No. Y entonces la gente podría decir que se robaron el cuerpo o que el que había resucitado no era Jesús. Tenía que haber evidencias. ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña que Jesús es sepultado, ¿sí? Pero hay algo más.
Fíjate lo que dice el verso 47 de Marcos, capítulo 15. Dice el verso 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Dice María, madre de José. No era la abuelita de Jesús, o sea, no era la mamá de José, el papá de Jesús, el papá terrenal, no. Yo entiendo, la Biblia no lo dice, pero yo quiero entender que era la madre de José, esto es lo que yo entiendo, de Arimatea, que es el que está pidiendo el cuerpo. Y dice que estas dos mujeres fueron a pedir el cuerpo, José de Arimatea, Nicodemo, lo llevan, hay una tumba donde lo van a meter a Jesús para darle una judía sepultura, ¿verdad? Nosotros decimos una cristiana sepultura, era una judía sepultura, ¿sí? Entonces, es lo que van a hacer, y cuando la Biblia menciona que ellos están arreglando el cuerpo de Jesús para meterlo, dice la Escritura que estas dos mujeres lo estaban observando. No dice que estaban ayudando, quizás estaban ayudando, la Biblia no da más detalles. Quizás estaban cerca ayudando o quizás estaban de lejos. Como eran mujeres, no sé si podrían o no podrían hacerlo, pero lo que sí dice la Escritura es que ellas estaban viéndolo. Ahora, aquí hay dos cosas. ¿Se acuerdan que les dije? Las mujeres eran testigas ¿de qué? De que Jesús había muerto. Ahora las mujeres, no los discípulos, las mujeres eran testigas ¿de qué? De que Jesús era sepultado. ¿Sí? Dos cosas que están sucediendo y que son las mujeres quienes lo ven. Debido a la llegada del Shabbat o del día del reposo, las mujeres no habían podido preparar a Jesús de la manera adecuada como se preparaba a una persona que moría, a un cadáver. Es por eso que cuando el sol, pon atención a esto, quiero que lo entiendas, termina el día viernes, inicia el día del reposo, no pueden hacer nada ya. Termina el día de reposo, 6 de la tarde, y quizás las tiendas o los lugares donde podían ir a comprar las cosas para ungir a Jesús no estaban abiertas. Digo, quizás. Es por eso que la Biblia dice que al otro día, o sea, el primer día de la semana, el día domingo, las mujeres van muy de mañana para llegar a donde está el cuerpo, el sepulcro, para ungir. Pon atención a esto. Las mujeres fueron para ungir a un muerto. Porque Jesús estaba muerto, ¿sí o no? Ellas vieron cuando murió y ellas vieron cuando lo sepultaron. Entonces el día domingo muy temprano fueron a la tumba ¿a qué? A ungir a un muerto que ellas vieron que murió y que ellas vieron que estaba sepultado. ¿Sí? Entonces, iglesia, yo quiero que entendamos algo. Estas mujeres que habían visto a Jesús morir y que lo vieron cómo lo metían a una sepultura, ellas, aunque habían escuchado del mismo Jesús y habían leído en la ley y en los profetas que Jesús iba a resucitar, ellas iban para ungir a un muerto. No esperaban encontrar que Jesús había resucitado. Pero aquí hay algo interesante. Ellas fueron incondicionales. ¿Sabes por qué? Porque amaban a Jesús. Amarlo significa hacer algo
aún en contra de tu propia vida. Mira, José de Arimatea y Nicodemo. Bueno, José de Arimatea es la única vez que se nombra en la Biblia. Nicodemo se nombra 2 veces, cuando tiene un encuentro con Jesús, y la Biblia dice que Nicodemo fue de noche porque era uno de los principales de los fariseos, para que nadie se diera cuenta y no lo fueran a destituir de su cargo. ¿Me estás entendiendo? Y los discípulos no estaban. Aquí todavía los discípulos no estaban, no aparecían. Entonces, el amor te vuelve incondicional. El centurión, mira, para ti y para mí es muy fácil escuchar que el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero para un romano, públicamente reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, podía perder su nacionalidad y podían meterlo prisionero o hasta morir. Porque no era fácil reconocer que una persona que fue crucificada, reconocer que era el Hijo de Dios. Ahí entra lo incondicional. O sea, cuando tú te vuelves incondicional, no tienes que pensar tanto. En cuanto tú te das cuenta y en cuanto hay gratitud, te vuelves incondicional. Las mujeres, la Biblia dice que sirvieron, seguían y siempre fueron fieles. Aún cuando Jesús estaba crucificado, las mujeres estuvieron ahí viendo cómo Jesús estaba muriendo. Ahí estuvieron. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que la Biblia no habla mucho de ellos, y lo que menciona de ellos es que los 2 eran personas importantes. No tuvieron miedo y se volvieron incondicionales para poderle dar sepultura a Jesús, para pedir el cuerpo y para evitar que el cuerpo de Jesús fuera echado a la fosa común. Eso es incondicional. 3 escenarios diferentes, 3 personajes diferentes, pero todos incondicionales, mostrando el amor hacia Dios. Y la pregunta es, iglesia, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Qué hay de ti y de mí en cuanto a ser incondicionales? La pregunta es, ¿estarías dispuesto a declarar ante un mundo gentil como lo hizo el centurión que Jesús es el Rey de tu vida? ¿Estarías dispuesto a ser incondicional en los momentos de lucha, en los momentos de aflicción, en los momentos más críticos de tu vida, donde el mundo te está observando, el mundo te está señalando para ver qué haces y que tú puedas decir, soy hijo de Dios? No importa lo que la gente diga, no importa lo que pase. Mira, hay algo cierto. No te pueden correr por ser cristiano. ¿Verdad que no te pueden correr por eso? Pero ¿sabes que hay gente que la han corrido por ser cristiano? ¿Sabías eso? O sea, legalmente, que alguien te diga, te voy a correr porque eres cristiano, legalmente tú lo puedes demandar. Pero hay gente que cuando sabe que tú eres cristiano, te hace la vida imposible para correrte. ¿Sabías eso? Es más, hoy en día, o no sé, ya tiene rato que no voy a la escuela, pero la realidad es que anteriormente, cuando yo era niño, que no tiene mucho, fui niño el siglo pasado. ¿Cuántos nacieron el siglo pasado?
A ver, levante la mano. Los que nacieron antes del 2000. Bueno, pues somos del SAI, yo también soy del siglo pasado. Entonces encontramos algo que en ese tiempo, al menos donde yo vivía, decir que eras cristiano, te hacían bullying. Y vaya que te hacían bullying. Y no había nadie que dijera que no te hicieran bullying. Porque aún los maestros te hacían bullying. Los vecinos te hacían bullying. O sea, todo mundo te miraba como bicho raro por no practicar la religión que han dicho que es oficial en México, cuando la religión no puede ser oficial, porque la religión tú la decides. ¿Me estás entendiendo? O sea, no puede ser oficial, porque si fuera oficial, entonces nosotros estaríamos en contra de la ley. Entonces no puede ser oficial. ¿Sí me estás entendiendo? Pero hace tiempo, y hoy por hoy, la gente dice que es la religión que sus padres les heredaron. ¿Sí o no? Eso es lo que mencionan. Pero yo quiero decirte que nuestros padres no son los españoles, ¿eh? Nuestros padres es Huitzilopochtli, es Quetzalcóatl, ¿sí? Y ellos adoraban el sol, la luna, la tierra, el fuego, el agua, todo eso adoraban. Entonces, eso de que es la religión que nos dieron nuestros padres, no, es la religión que vinieron a imponer los españoles a México. No puedes vivir engañado, es una realidad. Y la historia lo dice. Tú puedes ir a donde hay ruinas. Tuve la oportunidad de estar en Mitla, allá en Oaxaca. Y exactamente ahí, ¿han escuchado del árbol del Tule? ¿Sí? ¿No han escuchado del árbol del Tule? Qué bárbaros ustedes. Pues ¿a qué escuela van, hombre? Eso en la primaria se lo enseñan a uno. Ese es el árbol donde 20, ¿no? ¿Qué? 50 niños, creo que así, apenas alcanzan a darle la vuelta al tronco. ¿Ya te acordaste? Ah, bueno, pues es Santa María del Tule, allá en Oaxaca. Y ahí a un ladito está Mitla. Y en Mitla, pon mucha atención, están las pirámides, y se alcanzan a ver las pirámides, y sobre la pirámide está un templo católico. ¿Sabes por qué? Porque los españoles les decían a nuestros antepasados: mira, nuestro Dios es más poderoso que tu Dios, no pueden derribar el templo que nosotros levantamos en tu templo. Así decían los españoles. Y en muchos lugares los templos de nuestros antepasados están bajo templos católicos, en muchos lugares. No sabías eso, ¿verdad? Pues lee. Eso es cultura, léelo. O sea, no creas que yo lo inventé. Eso está escrito. Oaxaca, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿Es cierto o estoy mintiendo? Es cierto. Existe Santa María del Tule, existe Mitla y están muy cerca. Y arriba de las pirámides en Mitla se ven los vestigios de las pirámides, y arriba está el templo católico. Iglesia, ¿qué tan incondicional eres con Dios? ¿Qué tan incondicional eres con Jesús? ¿O solamente hablamos de Jesús, pensamos en Jesús cuando nos conviene? Porque ese es el problema de la iglesia, es el problema de los cristianos. Por eso mucha gente no cree en Cristo. Sabe de Cristo, ha escuchado que murió en la cruz del Calvario, pero no sabe que ese Cristo puede perdonar sus pecados
y le puede dar el acceso a la vida eterna. Y ese Cristo que resucitó puede vivir en su corazón. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y sabes, solamente los incondicionales están dispuestos a levantarse y a decir: Jesús vive en mi corazón y Jesús puede vivir en tu corazón. Porque ahora tú y yo somos testigos. Yo puedo decir con toda seguridad: soy testigo de que Jesús vive, porque Él vive en mi corazón y porque Él cambió mi vida. La forma en la que yo vivía es muy diferente a la forma en la que hoy vivo. Y no es por mí, no es por mis fuerzas, no es por mi moral. Es porque Jesús vive en mi corazón y Jesús me ha transformado y ha cambiado mi vida. Por eso hoy puedo y quiero ser un incondicional para Él. La pregunta es: ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Sabes? Si todos los que estamos aquí fuéramos incondicionales de Jesús, te aseguro que en 1 año o en 2 años, Tala sería para Cristo. Pero el Evangelio llegó hace 20, 30 años o más aquí a este lugar. Y con trabajos, hacíamos la cuenta en días pasados, con trabajos 1,000 personas. Y la ciudad sigue creciendo, pero no crecen al mismo nivel los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hace falta ser incondicionales de Jesús. Quiero invitarte para que te pongas de pie. Que reflexiones y que en realidad puedas, de hoy en adelante, ¿por qué no?, empezar a ser un incondicional de Jesús. Que no importa lo que pase alrededor tuyo, Jesús sea el primer lugar en tu vida. Que Jesús sea el amor de tu vida. Que Jesús esté siempre presente en tus pensamientos, en todo lo que tú hagas. Eso es ser incondicional. ¿Sabes? Porque una persona incondicional no piensa en sí mismo, piensa en el otro. Y las mujeres nos lo enseñan. José de Arimatea y Nicodemo nos lo enseña. El centurión nos lo enseña. Y sabes, todos ellos eran iglesia. Ninguno era líder, ninguno era pastor, ninguno era apóstol, ninguno era profeta. Era iglesia. Iglesia, tú y yo necesitamos ser incondicionales. Si tú sabes que has dudado y le has fallado a Dios, quiero invitarte para que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Este es algo entre tú y Dios. Todos los demás con los ojos cerrados. Y tú que levantaste la mano, quiero invitarte para que repitas conmigo esta oración. Y toda la iglesia vamos a acompañarlos. Padre, en esta hora te doy gracias porque puedo encontrar en tu palabra que ser un incondicional no requiere mucho tiempo. El centurión, solamente con ver las cosas sobrenaturales que estaban sucediendo, se volvió un incondicional. José de Arimatea y Nicodemo no servían al maestro de una manera directa, pero ellos fueron incondicionales, porque cuando ellos necesitaron servir y proclamar el nombre de Dios, no tuvieron temor y lo hicieron inmediatamente. Padre, te doy gracias por las mujeres, porque las mujeres también nos enseñan que ser incondicionales no es estar todo el tiempo haciendo el trabajo de la iglesia, sino ser incondicionales va más allá, porque cuando te necesita, cuando Dios me necesita, allí estoy. Y Padre,
hoy yo quiero pedirte para que me ayudes y me des la fortaleza, porque quiero ser un incondicional tuyo. Donde quiera que yo me plante y donde quiera que tú me lleves y donde quiera que tú me digas que levante tu nombre, lo haré, porque te amo y porque quiero ser un incondicional tuyo. Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por enseñarme cómo puedo ser un incondicional tuyo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Con tus propias palabras dile al Señor que te ayude para ser un incondicional de Él. Sí, Señor Jesús. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no